Shabbat Shalom, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase. La semana pasada les pedí de tarea que leyeran y o investigaran la vida de José, porque hoy toca su clase, ahora sí, dentro del glosario de estudio. Entonces les quiero pedir, hermanos, ¿qué ustedes vieron de José o quién recuerda qué hizo José en su vida? Para ya iniciar con las preguntas. Fue virrey de Egipto. Fue virrey, ok. ¿Alguien más quiere participar en este experimento que estamos haciendo el hermano Saúl y yo? Que era un soñador y era el hijo preferido de su papá, de Jacob. ¿Pero soñador de que tenía muchos sueños y esperanzas? No, de que el Eterno le revelaba cosas y fue un hombre usado por el Eterno. Ok, y de hecho hay una película animada, ¿no? Llamado José, Rey de los Sueños. Aunque de rey no tenía nada, pero bueno, creo que nada más para apantallar mejor el título. ¿Alguien más que quiera participar? Era el preferido de su padre Jacob. Aparte fue vendido a unos mercaderes ismaelitas. También fue puesto en una cisterna y otras cositas más de él. Porque de hecho es una historia que se repite tristemente en la vida de los patriarcas, iniciando con Abraham, que tuvo que separarse de su hijo Ismael. Por más que él deseaba que estuvieran juntos ambos hijos, no pudo suceder por temas de rencillas entre su esposa Sara y pues su sirvienta Agar. También sucedió con el propio Jacob, con su hermano Esaú, tanto que sus padres tomaron favoritismo por uno de ellos. Y ahora aquí se repite otra vez la historia de que un padre, en este caso Jacob, toma otra vez favoritismo a uno de los hijos. Cosa que se puede entender porque José es el hijo de Raquel, el primero que tuvo con Raquel, y fue la mujer que él más deseó, él más amó. Que uno entendería, pues sí, ¿no? O sea, tú amas los varones, no sé, yo creo que pueden explicar mejor los que están casados. O sea, cuando es el hijo de la mujer que tú amas, que tú hiciste amar, pues es muy grato, o sea, tener a tu hijo, pues también lo vas a amar. Pero aquí el problema es el favoritismo, porque Raquel, aunque no se nos detalla bien en las escrituras qué sucedió con ella, más que falleció, pero cuándo falleció, por qué falleció, es algún misterio. Pero pudo tener pues 2 hijos con ella, a pesar de que Lea fue la primera que se casó con él y tuvo más hijos que con Raquel, y todavía tanto la sierva de Lea y la sierva de Raquel tuvieron hijos también con Jacob, que también es un problema complicado el hecho de tener pues una familia extensa, pero en el sentido de que pues tengo varias esposas, entonces está medio complicado pues mantener la atención entre las mujeres y luego entre los hijos. Aunque yo creo que para la época era más sencillo darle la atención debida a todos los hijos, pero actualmente yo creo que un hombre se lo piensa 1,000,000 de veces antes de decir, me voy a casar con otra mujer y que pues estemos los dos, ¿no? A lo mejor en una época antes, pero pues nadie se le ocurre. ¿Alguien más si quiere participar? No, para ya darle el resumen rápido. Bueno, también hemos estudiado a Yosef como un tipo de Mashiach en toda su vida, en su historia y en la profecía. Sus hechos pues han sido tipo de Mashiach. Muy bien, de hecho, buena parte de su vida como gobernador o virrey de Egipto recuerda mucho o lo que deberíamos estar analizando y pensando cuando sea ya la llegada del Mashiach en el reino milenario.
Es la interferencia, perdón. En el caso de José, que vamos a explicar en una de las preguntas, porque es interesante cosas que se nos pasa por alto, dado que José hizo mucho más de lo que podemos pensar o más de lo que podemos recordar. Pero bueno, en resumen rápido, y perdón por los problemas aquí técnicos, cosas de estar en vivo, pero en resumen rápido sería de que José, a la edad de 17 años, tuvo 2 sueños muy reveladores y se los expuso a sus hermanos, cosa que pues él no tenía una relación tan buena con sus hermanos, por pleitos, yo diría tontos, infantiles, pero porque también entre hermanos no nos gusta que nos soplen, o sea, que digan qué estamos haciendo y tal. Entonces yo creo que ese es un problema que más adelante se desarrollaría a lo que sería que sus propios hermanos dijeran, vamos a matarlo. Muy exagerado, honestamente, de que porque vas a matar a tu hermano. Tanto así que Rubén, el mayor de todos, dice, no lo maten, dejémoslo en la cisterna. Él pensaba en rescatarlo más adelante, pero lastimosamente Judá pensó mucho más rápido y vio que pasaba a su lado una caravana de ismaelitas y dice, ¿por qué no lo vendemos como esclavo y ya nos hacemos de él para siempre? Y ya le hicimos a Jacob, Jacob nuestro padre, que pues se lo comieron las bestias, ¿no? Y una vez hizo andar de ser vendido como esclavo, inicia ya su proceso de siervo, pero algo que no se nos explica, o por lo menos no se enfatiza tanto más que ser gobernador, es que José tuvo 3 administraciones. La administración con su comprador, Potifar, ser siervo de Potifar y luego ser el jefe de los siervos de Potifar. Luego sucede la tragedia, el suceso con la mujer de su señor, que le dan falso testimonio y lo envían a la cárcel. Pero incluso en la cárcel, él prospera como también administrador de la cárcel, que por X o Y razón no se detalla tanto en las escrituras, aunque no sabemos qué tantas cosas hay que hacer en la cárcel para que esté bien administrada. Pero él destacó mucho por ser muy, muy ayudador con el capitán de la guardia en ese momento. Posteriormente ya llega con el faraón, le revela los 2 sueños que tuvo, que es los ya tan recordados y famosos, los sueños de los 7 trigos sanos y los 7 trigos que se comen, los trigos buenos, y de las vacas flacas y las vacas gordas. Y de que de hecho tenemos el dicho de que en épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, para referirnos a que estamos en buena época o malas épocas. Y de aquí pues ya podemos tener la vida de Jacob como gobernador. Llegan sus hermanos, él trata de hacerlos mover, a ver si siguen siendo los mismos tercos que lo vendieron, que la verdad pues uno diría que ver a tus hermanos que te vendieron o te hicieron un mal muy grande es como decirles, pues yo la verdad, tú y yo, o sea, separados, ¿no? Pero llega a una resolución buena. Jacob se reúne con José otra vez después de no sé cuántos años y ambos fallecen, o sea, primero Jacob fallece y José posteriormente fallece en Egipto. Y una vez dado este resumen lo más rápido posible, ya vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, primera pregunta. ¿Qué recursos del orden físico le tocó administrar a Joseph? Les tengo que recordar que son 3 administraciones diferentes, siendo siervo de Potifar, siendo siervo del capitán de la guardia y, por último, siervo del faraón, siendo el gobernador. ¿Qué recursos ustedes piensan que él manejó durante esta vida tan exitosa como administrador? Y estamos ahorita hablando en lo físico, o sea, lo que podemos ver y tocar con nuestras manos. Sus bienes, sí. Ahí. En la casa, ¿se escucha? Sí. En la casa de Potifar administró sus bienes, su casa y también pues yo creo que sus finanzas. Y de hecho, porque Potifar no era cualquier persona, era un
en términos más actuales, sería un parte de la corte del faraón, alguien cercano. Entonces, cuidar, porque una cosa sería administrar, no sé, cualquier siervo o cualquier persona así de que tenga dinero para un esclavo, pues sí, las finanzas y tal, pero estamos viendo de que es un noble, es parte de la corte real de Egipto. Entonces, tener en orden las finanzas, el ganado, porque pues para la época tener mucho ganado también era un símbolo de riqueza. Incluso llega un punto en donde José se vuelve, suponemos que se vuelve el siervo de siervos, por ponerlo así. O sea, él dirige a los demás siervos de la casa de Potifar. ¿Alguien más quiere dar su respuesta? Aunque, ojo, o sea, aquí pueden abarcar pues las 3 administraciones. Ay, repiten. Y esto es algo que creo que veremos más adelante en una de las preguntas, porque José en su momento tuvo que llevar el registro de las semillas que se almacenaban, que también es otra pregunta que veremos, pero José tuvo la audacia, bueno, más que audacia, la inteligencia de cómo hacer una forma de impuesto. Y digo impuesto porque el grano que venía, parte se venía a los almacenes de Egipto. No todos. Y en su momento Egipto fue tan vasto, tan grande en riqueza, que o sea, ya no podían tenerlo ni siquiera en sus propias manos. Cuando llega la época mala, cuando llegan las vacas flacas, Egipto llega a caer en hambruna, sí, pero dura a lo mucho 1 año o 2 años estables, o menos, dependiendo. Pero en su momento, cuando los egipcios vinieron a buscar alimento, los almacenes estaban llenísimos. O sea, si ellos quisieran, hubieran regalado el grano como si nada. Pero al final, y obviamente no puedes regalar el grano. Entonces, pues posteriormente lo tuvieron que vender. Y no solamente los egipcios, también otros países fuera que tuvieron que venir y pagarle a Egipto el alimento que ellos tenían. Porque ya para ellos la tierra estaba totalmente seca. La hambruna era muy fuerte, entonces pues todo el mundo estaba sometido a Egipto, porque ellos tienen el recurso alimentario. Y que posteriormente también los egipcios llegarían a la pobreza, o sea, los egipcios de a pie, ya no podían pagar con dinero, con plata o con oro, el grano. Tuvieron que vender a sus animales para tener algo que comer. Y cuando se les acabó los animales, tuvieron que vender sus terrenos. Y cuando ya no había tierras que vender, pues yo me someto. Pero aquí es lo curioso, y se los digo ahorita porque creo que ya más adelante lo veremos en una pregunta, pero José hizo que todo Egipto se sometiera al faraón. Cosa que suena como contradictoria porque, a ver, el faraón ya es rey y se supone que ya gobierna sobre todos, ¿no? Pero aquí viene una clase rápida de historia, porque por lo que yo iba leyendo se estaba como que entendiendo de que el faraón era un rey, pero era un rey feudal. O sea que él repartía las tierras, o los súbditos le traían pues sus impuestos y todo, pero como eran todos muy individualistas y podían pues comprar lo que ellos quisieran, o sea, no tenían el mismo estatus que el faraón, porque el faraón nada más era como que la autoridad. Pero todos, cada quien podía hacer casi lo que ellos quisieran dentro de sus marcos de leyes y todo. No fue hasta que todos fueron sometidos, por ellos mismos se sometieron al faraón, que es ya una monarquía absoluta. O sea, el faraón tiene el poder y control absoluto de la gente, de las tierras, de todo. Entonces, si nosotros vamos a comparar a José con el Mashiach, o sea que el Mashiach, él le da todo el poder. O sea, si nosotros nos sometemos como siervos, y pues Mashiach al final va a tener el control de todo y se lo entrega al Padre.
esto es también lo que dijo la hermana Aleida, de que es esa figura, de que al final todos van a rendirle tributo al faraón, no tanto a José. Que también, o sea, con Mashiach, que sí va a ser gobernador, va a ser el rey en el reino milenario, pero todo es para el Eterno, que es el rey del universo, si hacemos las comparaciones. Entonces, muy buena respuesta, hermana. ¿Otra respuesta más? Nada más para continuar. Primero la hermana y luego... Bueno, vemos que los recursos que le tocó administrar a él pues fueron varios, ¿va? Sobre todo fue la comida, el ganado, ¿va? de todo Egipto y pues sobre todas las tierras de Egipto también, o sea, de todos los alrededores. Él le tocó administrar todo eso y solamente el Eterno le dio la sabiduría para hacer lo que él estaba haciendo en ese momento por Egipto. Ok. Hermanos, a la hermana porque levantó la mano también. La hermana Leida. Nada más iba a agregar que en la cárcel, pues a las personas que estaban ahí, encarcelados, y pues también fue administrador de los bienes, de todas las cosas que se tenían que hacer ahí en la cárcel, también comida, incluso de estar con ellos, o sea, físicamente los escuchaba, tenían un consejero, meditador, pues por lo de la interpretación de los sueños que también ya sabemos, ¿verdad?, que hizo con los de los reclusos. Y de hecho no es fácil tener un control en la cárcel. Bueno, al menos a mí que... bueno, yo recuerdo mucho a mi mamá y yo que siempre veíamos series policíacas y cuando los detectives tienen que ir a la cárcel es un lugar muy complicado de controlar, porque una cosa es ir a hacer misiones en la cárcel, pero los que están ahí, la policía que tiene que estar ahí resguardando a los presos, que no se peleen, y de hecho hay un montón de cosas que pasan en la cárcel que pues yo no estoy aquí para contarles y ustedes para saberlo. Pero el hecho de que José se haya ganado la confianza de los prisioneros o tener un control de los prisioneros es algo increíble, porque honestamente aquí, de los que estamos presentes, ¿quién tiene el valor de ir a la cárcel y decirle a los presos que se queden quietos? O sea, de a primeras. Y más ahorita que la situación que estamos viviendo. Honestamente, nadie tiene el valor. Y sin embargo, José no solamente tenía cierto valor, sino también como que se hacía respetar. O sea, respeto y carisma que tenía con los presos o con el capitán de la guardia. Entonces, esto es algo más que un milagro, porque realmente uno diría, oye, ¿quién es este hombre para controlar a tantos presos? Porque una cosa es ser gobernador, que sí, o sea, tienes el control de todo, incluso de los presos, pero uno se sobreentiende de que cuando tienes un cargo así de autoridad, todos te tienen que obedecer, sí o sí, porque tienes leyes, o sea, tú representas la ley, en este caso la ley de Egipto, representas al faraón, que también es una autoridad y tiene ley y poderes. Pero en la cárcel, ¿quién tiene poder? El carcelero. Pero honestamente, los presos por algo están ahí. Algunos más merecidos que otros, en el caso del copero y el panadero, que son los más tranquilos, pero no sabemos José con quién trató. Trató con asesinos, trató con ladrones, entonces era un caos. O sea, y tener el control y administración de ese lugar es algo digno de admirar, porque no cualquiera tiene control en las cárceles. Y digo no cualquiera para decir pocos lugares que tú digas esta cárcel está bien administrada. Entonces sí es algo muy, pero muy a destacar. Bueno, siguiente pregunta. Ahora viene algo más complicado. ¿Qué recursos del orden espiritual administró José? Perdón, son los nervios. Lo espiritual es algo que no se puede ver y no se puede palpar con las manos. ¿Cuál fue el recurso espiritual que él estuvo administrando todo este tiempo? La sabiduría, ok. ¿Cuál? Compasión, ok.
la humildad, justicia. ¿Usted, hermana? Bueno, yo creo que José pudo administrar mucha sabiduría, ¿verdad? Y más que nada el temor de Dios, porque durante todo su periodo de administración, él siempre pudo tener la confianza en Dios, ¿verdad? Para que él le ayudara a ser líder, a hacer todo. Yo creo que él puso primero los conocimientos que él tenía desde niño y así el Padre lo pudo ayudar a que fuera alto. Ok, o sea, son dos en uno. Aquí, porque lo que él vio y lo que él vivió con su padre Jacob, bueno, lo poquito que pudo ver antes de ser llevado, para no decir secuestrado, el tema de la administración que tuvo Jacob con sus riquezas, con su familia, fue algo de destacar. O sea, los conocimientos que Jacob le fue poco a poco dando, tanto a él y a sus hermanos, en temas de la Torá, de la instrucción. Pero también algo que menciona la hermana es que el temor y la obediencia de Dios que él tenía es algo a destacar, porque perfectamente él se pudo olvidar de Dios estando en la cárcel y siendo gobernador de Egipto. Porque estando en la cárcel uno diría, ¿dónde está Dios? O sea, yo estoy aquí encerrado injustamente, ¿por qué Dios me hace esto? Porque estoy aquí en la cárcel. Y luego posteriormente, cuando ya se vuelve gobernador de Egipto, es muy fácil decir, pues yo no ocupo a Dios, ya soy casi igual que el rey, puedo ser perfectamente un Dios para los egipcios. Entonces, esto es algo que, o sea, y se ve que el poder corrompe. O sea, estás en la cárcel y te preguntas por qué Dios me hace esto, y cuando ya estás en lo más alto, o uno podría pensar, pues, o sea, yo no necesito a Dios. Entonces son dos caras de una misma moneda, que José pudo mantener bajo control su propio ego y siempre reconocer que el Eterno está con él. Y de hecho, él al final de sus días, y se lo dice a sus hermanos cuando se los encuentra, de que fue plan de Dios que pasara todo esto. Entonces, esto es muy, muy de recordar, y que nos pasa a todos en algún punto de nuestra vida, de decir, ¿dónde está Dios? O decir, no necesito a Dios, ya dependiendo de la situación. Pero siempre hay que recordar y siempre hay que admirar, en el caso de José, que aún siendo secuestrado, bueno, le digo secuestrado porque es un secuestro, pero fue vendido como esclavo, pasó por el tema de la casa de Potifar, lo que le hizo la mujer de su señor, lo metieron a la cárcel y todavía se olvidaron de él 2 años en la cárcel. Aquí es un punto también importante. Y luego pasar a ser gobernador de Egipto, uno diría, pues Dios no está, o sea, y decir, pues yo no necesito a Dios, porque Dios me abandonó. Pero en el caso de José, no. Podría pensarlo, sí, o sea, pero no sabemos a ciencia cierta qué pensaba él. Pero él, lo que se nos dice en las Escrituras, en lo más profundo de su corazón, era que Dios está conmigo, Dios tiene algo, Dios me va a sacar de aquí tarde o temprano. Que bueno, en el caso de los 2 años de la cárcel, pues en otras veces hemos visto que, bueno, él se lo buscó, porque él estaba rogando a alguien de que, oye, cuando tú salgas, pídele al faraón que me saque de aquí. Pero pues el que no te va a sacar no es faraón, que sí tiene ese poder físico, pero el que te va a sacar de ahí es Dios. Tanto así de que el copero tardó 2 años en decirle, me acordé. Nada más cuando el faraón ya le dijo de que, oigan, nadie me puede reconocer los sueños. Hasta ahí ya se acordó. De ahí ya pues nadie se acordó de José hasta ese día. Otro aspecto espiritual, ¿alguien que quiera agregar antes de seguir a la siguiente? ¿Sí, hermano? Sí, José cuando estuvo con sus hermanos, José en la casa de Potifar, José en la cárcel, José en la casa del faraón, José en la escasez, José en la abundancia con el faraón. Nunca negó el favor de Dios, y al final de cuentas, ¿qué fue lo que dijo él? Todo lo que le pasó a él, dije, bueno, pues mis hermanos lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien, y por eso Dios estaba con él. Aquí lo que vemos es que debemos dar gracias a Dios en todo, aunque sean cosas malas. A veces es el camino para llegar al bien. Es un comentario, ¿verdad? Sí, de hecho, pues también lo que estamos diciendo, o sea, incluso también en los momentos malos, en los momentos bajos de nuestra vida, hay que agradecerle a Dios, o sea, lo bueno y lo malo.
Y aquí, bueno, justamente estoy hablando con el hermano Lugo hace un momento. Yo esta semana he tenido problemas, o sea, problemas del estómago. Me dio diarrea para luego tomar medicamento y tal, pero también esta semana tuve problemas al momento de la orina, porque estaba saliendo una mezcla rojiza. Entonces yo normalmente me alarmo porque es la primera vez que me pasa algo así. Hoy entregué los análisis, entregué para analizar, para hacer examen de orina, y los resultados no me llegan hasta las 2. Pero en ese inter, incluso hasta ahorita que sigo un poco nervioso, en ese inter estaba pensando, es que si no me duele nada y tampoco siento que es algo, puede ser el medicamento que me estoy tomando o puede ser otra situación, ya sea una piedra del riñón, una infección, o incluso entre bromas, entre amigos, cuando yo le comenté esto a un amigo, entre broma y no broma, o sea, pues podría ser algo un poco más serio, o sea, no sabemos porque no sientes nada. Y yo, como soy muy hipopondriaco, o sea, sí me alarmé que podría ser, no sé, que se está desarrollando un cáncer y yo ni en cuenta. Pero, y digo porque yo me espanté nada más con eso, pero fue anoche que no sé por qué tenía tanto malestar, o sea, no podía dormir, no cerraba ojo. Entonces estaba pensando en la clase, porque es que necesito estar en la clase y también estoy pensando en los análisis. Pero al final, cuando ya no sentía, porque de repente sentía como que unas punzadas en varias partes del cuerpo, no sé cómo, que me dio varias punzadas, decidí orar para estar más tranquilo y no sé, me dio una especie de arranque o fue intuición. Porque también estoy pasando con el tema de mi abuela, que ni el seguro social ni el seguro particular nos están dando luz verde para la cirugía que ella necesita o algo. Entonces yo apliqué la de, si Dios quiere, si sea algo leve, porque, o sea, sé que tengo algo, no sé qué es. Si es algo leve, pues gracias a Dios. Y si es algo muy grave, realmente, pues también le doy gracias a Dios, en el sentido de que, pues, al fin y al cabo, lo que me está sucediendo a mí, lo que le sucede a mi abuela y le pasa a mis tíos, a mis familiares, es que Él quiere que nos acerquemos. Hay formas, sí, pero hay veces que lastimosamente uno se acerca con Dios cuando ya, o sea, cuando sientes algo se te viene, o sea, algo se te viene cerca. Y fue gracias a eso también reconocer ahorita que estamos en la clase, de que incluso José en su estadía en la cárcel, él le da gracias a Dios por estar ahí. Y yo, pues no sé, ahorita yo me siento bien. Ya después de la despreocupación y todo de orar, y el hermano también me hizo el favor de orar por mí. No lo comento porque es que quiero saber qué es primero y luego ya hablar, ¿no? Pero también es bueno también el confiar, y más ahorita que tuvimos el tema de ser una congregación unida. Entonces también esto aporta, bueno, el comentario que hizo el hermano también aporta mucho, porque son momentos difíciles, son las pruebas en donde uno crece. Y a lo mejor esta prueba que yo paso tanto con mi abuela y ahorita con mi salud, a lo mejor son pruebas pequeñas, que no son para tanto, pero es que Dios mide la fuerza de cada quien. No te va a poner pruebas que no puedas superar. Entonces, pues, gracias hermano por el comentario. Y ya pues me siento un poco más suelto después de pues decirles esto. Pero pues todo, así como José, todo está en las manos de Dios. Si es bueno, si es malo, si es grande, si es chico, todo está en las manos de Dios. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Okay, esto es un poco más complicado que el anterior. ¿Qué virtudes o capacidades físicas y espirituales llevaron a José a convertirse en el gran administrador que fue? Aquí ya no es tanto recurso espiritual, que sí es también, pero son cosas que uno diría, ¿cómo destacó o por qué
destacó tanto José en ese ámbito, sin tener conocimientos, o por lo menos que se nos digan conocimientos administrativos previos? ¿Alguien tiene una respuesta con que compartir? O sea, aquí vamos a pensar y analizar cómo fue que destacó tanto José. O sea, son cosas que ya hemos dicho, sí, pero algo más de su persona, de su carácter. Que miraba por el bien de los demás. Ok, sí, miraba por el bien de los demás. No sé si usted, hermano. Liderazgo, en todas las áreas de su vida manejaba liderazgo. El liderazgo. Él desarrolló un liderazgo a pesar de que no tiene un entrenamiento previo de liderazgo. Y esto es sorprendente porque José sí destacó siendo líder, siendo siervo de Potifar, se volvió líder de los siervos. Estando en la cárcel se volvió el líder de la cárcel, y estando con el faraón se volvió líder de todo un pueblo, de toda una nación y grandísima. ¿Sí, hermano? La relación que tenía con el Eterno. ¿La qué, perdón? La relación que tenía con el Eterno, la fe que tenía en el Eterno. La fe también. La hermana Isabela también quiere comentar. Yo también pienso que Joseph, para este plan que el Eterno lo designó, siento que primero el Eterno lo apartó y luego lo preparó para que él pudiera llevar a cabo todo esto, y que también lo dotó de inteligencia, de mucha sabiduría para la administración, y aparte de eso también le dio mucha humildad y sobre todo como que el temor a Dios. Entonces siento que es eso para mí. Muy bien, hermano. Es que sí son respuestas correctas, porque lo que voy a mencionar esto es que es una combinación de todas, pero no todos la dicen. A ver si, hermano. Sí, aquí se ve, al comenzar Josué con sus sueños, se ve que ve unas ramas, unas espigas que se inclinan ante él. Luego también ve algunas cosas que lo hacen ser o pensar que es el líder de algo, pero yo imagino que aquí más que nada es la gracia de Dios que estaba con él. Él siempre le creyó a Dios, y como dicen con Abraham, ¿verdad?, le fue contado por justicia y fue como recibió más ayuda. Aunque también él también el creer en la palabra de Dios es bien importante. Aunque algunos es lo que nos falta, ¿verdad? A veces recibimos el llamado y no reaccionamos. Pero él sí reconoció desde que estaba con sus hermanos hasta cuando estaba con el faraón, dice, esto no es obra mía, es obra del Señor. De hecho, y también lo que decíamos, hermano, gracias. O sea, todos son un conjunto, y creo que viene más en las virtudes espirituales, de que la obediencia al Señor, el temor a Dios y seguir sus instrucciones, o sea, ser un hombre justo, o sea, todo entra en lo espiritual, sí, y sirve para esto, es lo que les voy a comentar. José, cuando habla con el faraón, en su momento, cuando él revela los sueños, porque también es un talento que él tenía, él podía interpretar sueños, pero aquí viene lo interesante. Cuando termina de interpretar el sueño, José, ¿qué hace inmediatamente? Después de decirle, estos dos sueños significan esto. Primero, sí. ¿Y lo segundo? Él le dice qué hacer al faraón. O sea, y aquí viene un problema. Según testimonio de Esther, cuando era reina, cuando se casó con el rey de los medo-persas, ella fue directamente a hablarle, pero antes de hablarle necesitaba que el rey le diera permiso. Y eso fue varios siglos después de lo José. Entonces, si José, porque para ese momento era simplemente un prisionero, o sea, sí jefe o subordinado del jefe de la guardia y todo lo que nosotros queramos, pero seguía estando en la cárcel, seguía siendo preso. ¿Ustedes qué piensan cuando ustedes ven que un preso le dice qué hacer a tu autoridad?
así, que un preso le diga, tienes que hacer esto y esto y esto. Porque el faraón tenía consejeros, tenía hechiceros, malamente, pero los tenía. O sea, tenía gente capacitada, entre comillas capacitada, de llevar la administración de ese sueño. ¿Por qué José tuvo la necesidad de decírselo? Si sabía que las consecuencias que podrían traerle a él, lo hubieran ejecutado. Ajá, o sea, era mucho atrevimiento para alguien que venía de la cárcel. Más sin embargo, el faraón le dijo, cuando él hace ese cuestionamiento, le dice, pues ¿a quién busco? Mejor tú. Y esto es como que también uno se comienza a pensar, oye, si mi rey o si mi autoridad le dice a este prisionero que tomen las riendas, uno diría, ¿por qué? O sea, ¿no hay administradores aquí o qué? Algo sucedió y sí, es por la gracia del Eterno que hace eso, que José llega a ser gobernador, pero también es la forma de, arriesgó su vida, o sea, se atrevió a decirle esto, a pesar de que no se le dijo nada. ¿Sí, hermano? Que José ganó la credibilidad de Faraón. Al momento que Faraón vio que él le reveló el sueño, él ganó la credibilidad de Faraón. Y aunque sabía que podía ganar la muerte ahí, quizá en el sueño, pienso yo que Dios le pudo haber dicho, este es el sueño de Faraón, ve y dile esto. Y él cuando le está diciendo a Faraón qué es lo que tiene que hacer, tal vez era una orden de Dios para José de decirle a Faraón. Y eso es algo que también a veces no le pasa, bueno, me pasa a mí ahorita que estoy dando clase, que estoy aquí enfrente, y de hecho testimonio también del hermano Lugo y también del pastor aquí presente, es que cuando uno tiene como un mensaje que dar, como que de repente como que algo se te mete. Porque a mí me pasa que yo cada vez que termino aquí las clases, aquí termino, voy, me dirijo afuera a tomar agua o lo que sea, y de repente me cuestiono, ¿qué tanto dije? O sea, como que de repente ya mi cerebro como se borró todo, se reseteó. Y es como que, ¿qué tanto dije? ¿Dije algo bien? ¿Dije algo mal? Pero, porque soy consciente de lo que estoy diciendo. Pero cuando ya termino es como que, ¿qué dije? Como que me dio un ataque de Alzheimer así y ya. Y me siento así como que, y de hecho los hermanos que están aquí pues saben, ¿no? De que yo siempre les digo, o siempre les pregunto, evaluación docente, ¿qué tal fue la clase? Porque me gusta saber qué tanto, cómo me fue. Exacto, pero ahorita que lo pienso es como que, ¿qué tanto dije? ¿Por qué lo dije? Porque realmente, aunque uno lo estudie y todo, es un espíritu que entra en ti o algo que sucede que no sabes qué, porque yo no siento nada. Y aún así, a mí me sorprende mucho que los hermanos me digan a mí y yo pues me siento pequeño porque yo digo, pues, yo soy más joven, o sea, no, yo siento raro porque sería al revés, o sea, que ustedes me enseñaran a mí. Pero es eso, es algo que, como dice la hermana, a lo mejor Dios le hizo que dijera eso. Pero aún así fue muy arriesgado de su parte. ¿Alguien tiene otro comentario respecto? Yo pienso ahí que José halló gracia delante de Faraón por haber interpretado el sueño, porque si algo, no sé si les ha pasado, pero yo he tenido sueños y he dado, o sea, yo estudio la interpretación y se pierde por años y de repente aparece y me quedo sorprendido que la interpretación fue correcta o que alguien más me dijo, no, hombre, quiere decir esto y esto y esto. O simplemente cuando, por ejemplo, Nabucodonosor tiene el sueño y se le olvida y le dicen, necesito que me digan cuál fue mi sueño y la interpretación. O sea, mucho más difícil. Entonces, una persona, si tú crees en los sueños y en las visiones, que en este caso Faraón creía, ¿no? Porque tenía hechiceros y intérpretes de sueño y nadie pudo decirle lo del sueño, más que José. Y José le da gloria a Dios de que el único que puede interpretar es él y él da la interpretación. Ya fue una actitud humilde. Y cuando Faraón oye la interpretación, queda satisfecho de una manera, yo creo que divina, porque halló gracia José delante de él. Entonces, eso es lo que creo que pasó ahí. Es que también hay que pensar, ¿no? Porque hay que compararlo también Faraón, con Nabucodonosor, porque él también tuvo un sueño.
Pero a la diferencia de Nabucodonosor, Faraón sí se los dijo a sus hechiceros, a sus magos, a sus sacerdotes de otros dioses. Y en el caso del Faraón, nadie supo qué decirle, nada más José. Entonces, como que también, lo que dice el hermano, o sea, si tanta gente tan sabia, tan capacitada, entre comillas, o sea, y no pudieron decirle la interpretación del sueño, que se supone que es su único trabajo, realmente, o sea, es como que pues, voy a confiar en él mejor. Es para decirle, pues, es como cualquier chiste político de cualquier país, ¿no? De que, pues, tanto político aquí ni sirven para nada, mejor le doy el trabajo a él. Pues sí, o sea, pues, ¿qué tengo que pensar? De que, pues, tanta gente tan entrenada y preparada y no me pueden interpretar un sueño sencillo. Pues, man, o sea, no. Le doy a José porque es el que me está dando confianza. Y aparte, si él es un profeta, porque también los patriarcas tenían ese título de profeta, aunque nunca se lo digan en la Biblia, pero ellos también eran profetas de nuestro Dios. Entonces José, cuando reconoce de que esto no lo interpreto yo, sino es el Eterno que me da la interpretación, entonces el faraón dice, pues a lo mejor el Dios de este hombre es mejor que los dioses que tengo. O sea, si esta gente tan preparada y con sus dioses y todo no pudieron interpretarme el sueño, pues y el Dios de él siendo alguien que vino de la prisión, entonces uno diría, pues el Dios de este hombre es mejor que todos los dioses que tenemos aquí, entonces pues yo le doy el trabajo a él. Por eso le dice, mejor haz tú el trabajo, porque reconoció de que pues entre tantos él fue el único que le pudo dar la interpretación. Otro tema también rapidito para ir a la siguiente pregunta, es que José tuvo la inteligencia y también pues de parte del Eterno de crear impuestos. Esto ya es raro, pero José hizo 2 impuestos. El impuesto del cereal, de que todo lo que cosechaban, una parte se iban a los almacenes. Y aún así, cuando vino la hambruna, él les dijo, cuando ya estaban entregando el oro y todo, ustedes deben que entregar cierta parte, pero para el faraón. Y damos el grano. O sea, todo lo que ustedes hacen o no hacen, esa parte se la va a dar al faraón. Y luego ya el resto para ustedes. Y cuando ya llegaron ya los malos tiempos, pues fue precisamente ese impuesto al cereal lo que salvó a Egipto también. Que sí, José lo administró y pues fue el Eterno que lo vio y todo, pero también fue José que dijo, que tenemos que separarlo, pero ¿cómo lo separamos? No puedo pedirle la mitad porque aunque sea mucho, pues no va a caber. De hecho, incluso pidió un quinto, no es la gran cosa, pidió un quinto de toda la cosecha, y aún así estaba abarrotado el lugar. O sea, le faltó lugar en donde almacenar los cereales, para que vean la gracia del Eterno con Egipto en esos 7 años. O sea, y nada más pidió un quinto del cereal, un quinto de esto, un quinto del otro, y aún así se llenó, rebasó, y tuvieron que pedirles que dejaran de dar, porque ya no hay espacio. Caso similar con Israel, ya más a futuro, con el tema del Mishkan, cuando comienzan a donar el oro, el cobre, la plata. Moisés tiene que decirles, ya basta. Qué bueno que nos siguen dando, sí, pero es que ya no tenemos forma de cómo administrar esto. Entonces también es algo interesante de que lastimosamente los impuestos son para ya pues, saquear los bolsillos de los ciudadanos, o la interpretación más común es que pues ponen impuestos pues, para robarte dinero. Pero objetivamente hablando y siendo honestos, la finalidad de un impuesto es que debes que contribuir para el bien de, pues en general, otra vez, tema de la comunidad. Tú aportas, pero no tanto para ti, sino para todos. Entonces, en el momento de que José hace ese impuesto, es que no es tanto por ti, o sea que sí es por ti en algún futuro, pero es para el bien de todos. Entonces, es algo también de pensar cómo José llegó a esa conclusión de que voy a pedir el quinto o pedir la mitad o todo, y que pues ellos no tengan nada y cosas así. Es algo de también analizar, porque él también tuvo que administrar eso. Y posteriormente, cuando llegaron los extranjeros a pedir,
era tanto que no tenían, nunca se les acababa. Incluso cuando ya terminó ese periodo de 7 años de vacas flacas, siguen teniendo cereales almacenados. O sea, obviamente no se iban a desperdiciar, pero todavía seguía ahí. Seguía abundancia y abundancia, y la gente todavía venía y venía. Entonces, José tuvo esa gracia del Eterno que no solamente llenó de abundancia para su vida, sino para todo Egipto. Entonces, ¿alguien quiere hacer un último comentario de esta pregunta antes de irnos al siguiente? ¿No? Bueno. Okay, una pregunta sencilla, pero igual complicada. ¿Cuánto tiempo duró la administración de José? ¿Sí? Desde que, si quieren, desde que fue de ser siervo de Potifar hasta ya con Faraón, o pueden agarrar nada más de Faraón también, o sea, porque saber cuántos años duró José tanto en la cárcel y con Potifar, sí es complicado porque no dicen fechas. Con Faraón también, pero por lo menos tienes una fecha y una fecha de inicio y una fecha de final. ¿Alguien le calcula? Aquí sí voy a hacerles que, no sé, ahí tiro al blanco o piñata, digan números. ¿Por 7 años? ¿7? ¿Quién da más? ¿14 años? ¿Que son los 7 años de buenos y los 7 años malos? ¿Aquí nos dice 30 años? ¿Alguien más? 30. Ah, pues ya lo dijo él. Pues. Bueno, ay. 29. ¿Quién da más? ¿Usted, hermano? ¿Que no le he preguntado nada? ¿No? ¿Nadie? Bueno, realmente no se nos dice nada y yo devolví el libro del Midrash, así que pues no tengo ese apoyo. Pero algo que hice rápido con el tema de Faraón es que cuando José tiene el cargo de Faraón, bueno, el cargo de gobernador de Egipto, nos dice que tiene 30 años. A la edad de 30 años podemos decir que inicia su carrera como gobernador. Y cuando él fallece tiene 110 años. Ahora aquí, porque ya las escrituras no dice de que, ay, José hizo esto y el otro, como otros personajes. No, aquí no. Aquí como que llegan sus hermanos, llega su papá, y pues ya es otra historia porque José como que se desentendió de Egipto o algo así. Pero no. Lo más probable, como muchos puestos de la antigüedad, es que era vitalicio. O ya sea que o le heredas, o sea, si mueres, lo heredas, pero tu trabajo termina cuando ya mueres. O bien lo puedes heredar a alguien más, aún estando vivo, pero se lo das a tu hijo, se lo das a alguien más capaz. Entonces, yo hice ese cálculo de que, suponiendo que José trabajó como administrador de los 30 hasta los 110 años, son 80 años. O sea, 80 años trabajando como administrador. Es un decir. No hay números, no hay exactitud, no hay números fijos. Entonces vamos a decir que 80 años, solo para dar una respuesta. Pero bien pudo ser menos, pudo ser un poquito más, dependiendo si quieren agarrar a partir de Potifar, porque si es a partir de Potifar, de los 17 hasta los 110 años, ya son 90 y tantos años. Entonces toda su vida, sería que toda su vida trabajó. Entonces ahí sí iría como que, oye, y las vacaciones para estar ahí en la playita. Entonces, pues vamos a suponer 80 años. Siguiente pregunta. No, sería esta y la otra. Ah, bueno. Ay, hermano, muy apenas llegamos a los 80. La quinta pregunta es, ¿cuáles piensa usted que fueron los logros más destacados en el orden espiritual de la administración de José? O sea, algo que se destaque de su vida en el ámbito espiritual. La sabiduría, inteligencia, obediencia,
Bueno, también ser un matemático. Que de hecho creo que una de las... Porque de hecho una de las primeras... Es que yo recuerdo más la película animada porque fue hace fue hace varios años, pero yo me salté unas partes del inicio de José para llegar al tema de Potifar y ser gobernador. Pero creo que hay una escena de esa película en donde José le dice a Potifar de que el hombre que le estaba pesando las cosas en su balanza, la balanza estaba trucada. Y ahí Potifar se enteró y pues ya, ahí sí no recuerdo porque solo vi esa escena y tuve que hacer otras cosas y seguir estudiando aparte. Pero el hecho de que también José tenía buen ojo, no solamente para el tema de te están estafando, sino como que el tema financiero, matemático, es muy importante. Y más por lo que acabamos de decir, el tema de los porcentajes que él tenía que él les daba a los egipcios para que le entregaban cereales. Y aún así, con ese poquito, bastó bastante, incluso varios años después. Pero otra cosa, en el caso espiritual, yo quería destacar el evento con la esposa de Potifar. Yo estaba tratando lo más posible de no tocarlo porque quería resolverlo aquí. Porque leyendo esa parte de José, que la esposa de Potifar lo quería, o sea, lo estaba codiciando realmente. Y José siempre estaba negándose, o sea, el no es no, en pocas palabras, en tiempos modernos, no es no. Pero es curioso porque perfectamente José, y la propia escritura lo dice, o sea, que era joven y era guapo. O sea, y aquí yo lo destaco más en nuestros tiempos más actuales, de que, o sea, si él quisiera, pues, él lo hacía. Y la esposa que no diga nada, ambos son cómplices. Pero él siempre se mantuvo como que esa línea moral de decir, no, o sea, y si los dice, o sea, tú eres la mujer de mi Señor, o sea, yo no, o sea, voy a manchar y voy a transgredir a mi Señor. Y se lo dice repetidamente hasta que él mismo se hartó, porque fue un día nada más de llegar, la señora ahí sin trapos, por ponerlo así, y José se queda como, o sea, ya le estoy diciendo que no a esta mujer, ya. Y lo que él hace fue quitarse su túnica, se lo da, malamente, pero se lo da y él se va. Porque ya no es una pelea que pueda seguir peleando. Porque él constantemente estuvo peleando con su señora. Pero lastimosamente hay batallas que no puedes ganar. Recordando a Jacob, su padre, de que hay batallas que tienes que pelear sí o sí, no puedes huir de ellas. Ahora, en este caso, hay batallas que no vas a ganar. Entonces tu mejor opción es no pelear. En este caso, sal de ahí. Porque no solamente no vas a ganar, no es un empate técnico ni nada, vas a perder. Vas a perder por una u otra forma, pero de que pierdes, pierdes. Y pues lastimosamente José perdió. Pero lo que él conserva mucho fue su integridad, su santidad, tanto en lo espiritual como en lo corporal. Porque él su testimonio podría decir de que si le daban un juicio justo que no le dieron, era de que, pues yo no toqué a tu esposa, la evidencia es mi ropa sí, pero no está maltratada, no tiene manchas raras, no tiene nada. Pero en el caso de la esposa de Potifar, ¿cuál fue o qué fue el testimonio que ella dio a sus otros siervos y a su propio marido? Porque su testimonio era de que yo grité porque él se abalanzó sobre mí, cosa que, uno, no es cierto, porque lo estamos leyendo, y dos, una casa tan grande, supongamos que es una mansión, por poner así, Potifar ya, alguien de la nobleza y todo, una mansión, una casa grande, honestamente, un hombre poderoso, sabrá Dios cuántos siervos tenía, porque no nos da el número, no hubieran escuchado a su señora gritar. Así, fácil. O sea, no hubieran escuchado el grito de decir, ay, me está atacando, lo que sea. Pero no, o sea, no. Si alguien hubiera investigado bien, escucharon el grito según el testimonio de la señora de Potifar, no, yo no escuché nada, no, ni yo. Pues no pasa nada. Un testimonio, vaya, dos testigos claros, pero al final del día no hubo juicio.
o sea, directamente lo encarcelaron. Entonces, esa parte de la vida de José, yo lo destaco mucho porque es algo que podemos decir que en nuestros días está pasando, o pasaron antes. Yo lo digo porque aparentemente la generación, o sea, la mía, ya hablando en edades, no es tanto que tiene problemas en lo sexual, sino más bien en testimonios falsos. Porque, o por lo menos, no sé si qué tan enterados estén, hermanos, pero aquí, por lo menos en México y otras partes del mundo, están creciendo mucho el tema de los testimonios falsos de agresión sexual en contra de los varones. Que yo creo que pues aquí vamos a tener problemas con la transmisión, pero esperemos que no, yo sé que no. Porque justamente también esta semana se recordó otra vez un video de una chica como de unos 16, 19 años, no recuerdo bien el número, que ella acusó falsamente a su propio padre de haberla agredido sexualmente. Pero posteriormente ella estaba pidiendo a la justicia, a la fiscalía de su país, creo que era Argentina, de que liberaran a su padre, y ella declaró que testificó maliciosamente. O sea, ya el testimonio ya se corrigió de que pues sí, yo hice el mal, pero el hombre todavía no es libre, porque lo condenaron como a 6 a 7 años de cárcel, aún sin pruebas, solamente el testimonio. Y también en México han pasado también ese tipo de casos. Yo recuerdo un caso que no se hizo tan viral, pero sí lo encontré una vez viendo esos tipos de temas, que una señora acusó a su marido de maltratador, que maltrataba a sus hijos, y lo metieron a la cárcel y tenía que cumplir, no recuerdo si eran 8 o 15 años de cárcel. Pero la señora llorando, o sea, en las puertas de la fiscalía, diciéndoles que pues ella mintió, pero ahora que por mucho que le diga que fue mentira, pues sigue en la cárcel. O sea, el proceso está de liberarlo, sí, pero no lo liberen. O sea, que el hombre va a vivir 15 años en la cárcel por un testimonio malicioso. No por un mal testimonio, por algo malicioso, para sacar provecho, por lo que sea. Y esto yo lo recuerdo mucho mientras lo leía, este caso de José. Entonces, en el caso de José, el hecho de que no solamente fue falsamente acusado, sino que también, o sea, él tuvo el valor de decirle, de alejarse de ese mal, porque él podía aprovecharse otra vez. Sí, era un hombre joven, era guapo y todo lo que uno quiera, pero él tomó la decisión de que yo no voy a meterme en problemas, no solamente con su Señor, sino con el Eterno, porque también Él nos llama a ser separados de los demás gente. No sé cómo era en Egipto las cosas ahí, pero lo que sí puedo recordarles a ustedes, hermanos, en la clase pasada, el tema de los antediluvianos. Como aquí explicamos la inmoralidad sexual, no solamente en la homosexualidad, que es lo más común o lo que más se cree en el cristianismo, sino que también estaba el tema del bestialismo, estaba el tema también de asesinatos, la gran violencia que se vivía, el tema de andar desnudo, que según el Midrash la gente de esa época andaba desnudo para que no le robaran nada. O sea, el punto a lo que llegaron ellos para no ser robados. Entonces también es otro punto a comparar. Siguiente, no sé si es la última. Ok. ¿Cuáles piensa que fueron los resultados más destacados en el orden físico de la administración de José? Aquí ya es bien sencillo. O sea, eventos o cosas que fueron destacables, o sea, sus resultados en lo físico. Sí, básicamente, o sea, Egipto se volvió en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, o sea, la gran potencia, todos lo buscaban, tenían grano donde quiera. De hecho, pues Estados Unidos en su momento impartía mucho o exportaba mucho pan, trigo, muchos materiales, mucho trigo, a comparación de Ucrania en la época después de la Segunda Guerra. Los países se sometían a ellos. Todo Egipto, incluso teniendo sus derechos individuales, decidieron rechazarlos y someterse totalmente al yugo de su faraón. Una cosa insólita, porque Egipto en sus siglos de existencia fueron muy complicados los años de que
se unificara todo Egipto. Y ahora que José tuviera en pocos años unificar a Egipto al mando del faraón, es algo muy a destacar. Otro resultado que ustedes destaquen, hermanos, de sus resultados. Pues yo pienso que otro resultado que trascendió fue el difundir la esperanza a su pueblo, puesto que ellos fueron llevados cuando no tenían esperanza, cuando estaba la hambruna también para ellos. Y en la vida de Yosef sabemos que todo fue el plan del Eterno, y para el pueblo pues fue tener otra vez esperanza, y la esperanza de que se cumpliera, ¿no?, aquella promesa hecha a Abraham. Y ahora se estaba pues tomando otra vez forma a través de todo lo que le había acontecido a Yosef. Entonces había mucha esperanza para ellos. Y de hecho, palabra clave que usted dice, hermana, la esperanza, porque no solamente es la esperanza hacia su gente, bueno, su pueblo, o sea, su familia, su padre y sus hermanos, sino que también le dio esperanza a extranjeros. Gente fuera de su familia le dio esperanza de que porque afuera, ahora sí voy a aplicar como dicen en el reino, afuera es el lloro y crujir de dientes. Y allá afuera, fuera de las paredes de Egipto, no había, quiero suponer que no había agua, no había trigo, los animales se morían. O aquí que nos pasa cada año, cuando llega el verano, que se nos muere el ganado. Y Egipto siendo el único lugar en donde puedes tener algo de pan, por lo menos. Entonces, José le dio esperanza tanto a los egipcios, también a su familia, principalmente a su familia, o sea, que se vuelvan ricos, y al final sí se volvieron grandes y ricos los hebreos. Y también le dio esperanza a los que venían también de afuera, porque también fueron los cananeos que también bajaron a Egipto y otros, o sea, creo que no se explica los cananeos, pero en general son todos los países y los países nómadas que aún no se formaban tal cual. ¿Sí? Y aquí también lo que se debe destacar es más que nada, después de todos los planes que tenía Dios para José, desde venderlo como esclavo, estar en una cisterna, lo más importante sería más que nada es la familia de José, ¿verdad? Como dices tú, pero más que nada es el perdón de sus hermanos, donde se unió todas las tribus de Israel con Jacob. Ahí cuando José perdonó a sus hermanos fue cuando se volvió a unir el pueblo de Israel. Y ahí es exactamente lo más importante. Sí. Fueron perdonados, fueron reunidos de nuevo y luego pasaron a la tierra de Gosén a vivir ahí por 400 años, ¿verdad? Después volvieron a olvidarse del Señor y otra vez. Y es lo bonito, ¿no? Ahorita que lo dice el hermano, es bonito que la familia vuelva a reunirse, juntarse después no sé cuántos años, después de la tragedia que le hicieron creer a Jacob, de que su hijo el favorito había sido asesinado, que tuvieron que llevarse a su otro hijo favorito, de su esposa favorita, que también se lo tuvieron que llevar allá. Entonces, todo esto también es como que un final feliz para la familia, como que todos nos volvemos a juntar. Entonces también es algo a destacar, y gracias, hermano, por mencionarlo también. Y ahora ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ya se oyen las trompetas. Esta es la pregunta más polémica de la clase. Si José fue tan buen administrador, ¿por qué piensa usted que vivió tan pocos años en relación a los patriarcas y a sus hermanos? O sea, Abraham, Isaac y Jacob vivieron cierta cantidad de años, y sus hermanos también vivieron más años, pero él fue el primero en morir de entre sus hermanos, y fue como que nada más enterrando a su padre Jacob, él al poco tiempo también falleció. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué vivió tan poco tiempo? Yo creo que porque fue el tiempo que necesitó para cumplir el propósito que tenía. O sea, el tiempo que Dios le dio era lo que necesitaba, cumplió su propósito y pues ya. Bueno, la respuesta.
¿Alguien quiere decir otra respuesta antes de decirlo, bueno, mi observación? ¿Están de acuerdo? Bueno, están reprobados, hermanos. No, no es cierto. No, nada más para romper la tensión. Un chistecito espiritual, hermanos. Mi opinión, yo en lo personal, viendo la vida de José, es que la razón de por qué vivió tan pocos años a comparación es que no hizo las cosas bien. Curioso, porque fue gran administrador y todo, pero hay cosas que hay que ponerle asterisco a su administración. Igual como Noé y como sus ancestros, hay asteriscos que hay que observar la letra chiquita del contrato. Porque una parte que yo estaba pensando y razonando fue todo el tema de sus hermanos, cuando los acusa de espías y hacen todo este movimiento, que al final fue para ellos probar de que si ellos seguían siendo los mismos hermanos que los vendieron. Pero aquí yo aplico la del el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Porque él lo que estaba haciendo, si bien era una prueba para ellos, pero honestamente no estaba justificado. ¿Por qué lo digo? Porque perfectamente pudo les hubiera dicho, oiga, así como que, son mis hermanos, hola, o sea, soy José. Y ya. Y hablarlo y perdonarlos de una. O hablar las cosas bien, discutir y el perdón. Pero todo ese proceso que, o sea, angustió a sus hermanos. Pero el que más afectó fue a su padre. Porque honestamente, él no sabía. Lo único que él sabía es que José está muerto. Se lo comieron las bestias. Y ahora, de la nada, llegan mis otros hijos, y me piden, y me están diciendo de que el gobernador de Egipto quiere a mi hijo, mi otro hijo de mi esposa amada. Y él mismo lo dice, de que ustedes me van a matar, o sea, de tanta tragedia que ustedes me están haciendo a mí. Pero el caso es ese. O sea, José no sé si midió eso, si realmente era parte del Eterno, que si era eso, cosa que personalmente yo no creo, pero todo ese afecto, ese dolor que le hizo pasar a su padre. Por eso posteriormente vemos que Jacob bendice al faraón, pero el faraón le pregunta, ¿cuántos años tiene? En vez de decir, tengo 130 y tantos años. No, él le respondió, son pocos los días de mi vida que lo disfruté, que sea feliz. O sea, y esto es algo que yo lo relaciono con lo que dije hace un momento, el mandamiento de honrar a los padres, porque si honras a tu padre y a tu madre, tendrás una larga vida. Pero si no, o sea, se te puede llegar a una maldición. Entonces, o sea, una maldición que se te acorte de los días. Entonces, yo en lo personal, lo que hizo José, ese momento de su vida, de sus hermanos, es que el afectado no eran tanto los hermanos, que sí, angustiados, pero su papá, que no sabemos qué habrá pasado por su mente en la cárcel. O sea, todos estos años que él vivió en Egipto, no sabemos si él pensó de que a lo mejor que su papá al final no lo quería tanto como lo demostraba, o cosas así, porque estar solo en un país desconocido, que casi muy apenas hablas la lengua, te hará pensar muchas cosas. Estar solo, pues, estar solo, y lo digo por experiencia, te llega a pasar que dejas la mente suelta. Y hay pensamientos que realmente, y me encanta una vez que dijo un psicólogo de que los pensamientos no te definen, sino las acciones. Pero para José fue de que dejó su mente volar, dejó que la inclinación al mal le comiera un poco la cabeza. Porque tuvo que pasar eso, porque realmente lo que es el proceso del perdón no es como José lo aplicó, sino es un proceso un poquito más diferente y un poco más calmado. Entonces porque de hecho es cuando Judá y sus hermanos le dicen de que, oigan, no vaya a ser que todavía siga rencoroso. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice, mi hermano ya nos perdonó y pues ya nos vamos bien? No, ellos tenían miedo todavía. ¿Por qué? Porque no hubo ese proceso de perdón adecuado.
Ahora sí, temas burocráticos, hay un proceso y hay que respetarlo. En el caso de José, hizo un proceso indebido, entre comillas, pero pues fue lo que ocasionó de que sus hermanos tenían miedo de que no vaya a ser de que nada más se muere nuestro padre y pues ya nos comienza a matar a nosotros. O quién sabe. Pero lo que hice José fue de que, o sea, no les haré daño, o sea, ustedes están perdonados y todo, sí, él se los dice, pero las consecuencias pues se los lleva. Así como en el caso de Rey David, que a pesar de que él oró, él ayunó por su hijo con Betsabé, el bebé falleció. Pero la diferencia es que David también reconoce de que pues hice todo lo que pude y yo alabo a Dios por su justicia también. Entonces por ese lado podemos ver que José vivió menos por este apartado. Por eso digo que es un asterisco en su administración, porque ese pequeño detallito le costó unos años de su vida, supongo yo. O también puede ser lo que dijo el hermano, o sea que nada más vivió lo suficiente para cumplir los designios de Dios y ya. Pero bueno, comentarios de esta última pregunta, en general de José, de su administración. ¿Hizo bien, hizo mal? Del 1 al 10, ¿cómo lo califican? Porque, ojo, no hizo las cosas tan mal. Más bien, un 8. ¿Usted, hermana, un comentario? ¿O usted, hermano, un comentario rápido? ¿No? Bueno, ahora aquí se va a complicar un poco más la clase, porque el siguiente personaje que vamos a estudiar va a ser Moisés. Y Moisés abarca como 4 libros enteros. Así que no va a ser una sola clase, pero eso sí, voy a tratar de que ustedes, hermanos, o sea, otra vez la tarea, lean lo de Moisés. A lo mejor no todo, agarren lo principal o lo más resumido posible, porque las preguntas también van a ser algo resumidas, porque va a ser toda la administración de Moisés. Entonces, si pueden investigar algo de Moisés, o si se quieren aventar toda la Torá en una semana, lo que hacemos en un año en una semana, también está bien. Entonces, nada más sería eso último como tarea. La siguiente semana veremos a Moisés y su administración y vamos a ver qué tan bueno fue como administrador de Israel. Bueno, eso es todo, hermanos. Shabbat Shalom.